Listo, ahí está empezando. Bueno, bienvenidos a esta presentación sobre el método de aproximaciones sucesivas para la solución al problema de flujo óptimo de potencia en sistemas radiales. Quienes exponen es Cristian Pomacaja y estoy junto con mi compañero Camilo Mora. Entonces, pues vamos a empezar con esta presentación. Bueno, buenas tardes. En este video vamos a presentar un análisis del método de aproximaciones sucesivas para la solución de flujos de potencia de distribución. La formulación matemática que se presenta en este video está basada en el algoritmo para optimización de flujos de potencia en sistemas de distribución presentado por el en el paper de senos y cosenos, algoritmo para flujo óptimo de potencia, análisis en sistemas de distribución, del profesor Oscar Danilo Montoya. Este paper está enfocado en la solución de redes de distribución con generadores distribuidos. Sin embargo, para una mejor explicación se realizará un ejemplo usando solo un generador, el cual evidentemente será el nodo Slack del sistema. Los ítems que se tratan en este video son el resumen, en el cual se presentan, digamos, los procedimientos realizados para evidenciar el comportamiento o qué tan eficiente es el método, una formulación matemática en la que se describen cómo son los flujos de potencia en una red y la formulación matemática del método de aproximaciones sucesivas, la presentación de los parámetros del sistema distribuido IEEE 15 nodos, que se usó en este caso tanto para implementar el sistema EdMATLAB como para implementación en un software especializado para flujos de potencia en Dixailen Power Factory. Finalmente se presentan los resultados que han sido encontrados en el desarrollo tanto del código en MATLAB como la solución de flujos de potencia en Dixailen. Entonces, en el resumen, Bueno, pues un resumen de como tal, de esta presentación es básicamente que vamos a mostrar cómo está designado este algoritmo, este método, bajo qué ecuaciones se rige y pues como por supuesto la aplicación de la que acaba de hablar mi compañero, utilizando un sistema de triple de 15 nodos. Entonces seguimos. Pues. Bueno, a continuación presentamos la formulación matemática para flujos de potencia en un sistema. Entonces, la potencia compleja que se inyecta en un nodo es igual a la magnitud del voltaje multiplicada, es igual al voltaje multiplicado por la corriente total inyectada en el nodo, donde la corriente inyectada en el nodo se expresa como un conjugado. Una expresión recursiva para la ecuación 1 que presenta el flujo de potencia en una red, en un nodo, se presenta en la ecuación número 2, donde utilizando propiedades de números complejos se ha reescrito la ecuación número 1. La corriente IK es la corriente neta que se inyecta en un sistema. Se puede desarrollar la ecuación que se presenta en 3. Esta ecuación nos permite calcular la potencia compleja en cualquier nodo del sistema. La sumatoria de la admitancia multiplicada por el voltaje hace referencia precisamente a la sumatoria de todas las corrientes en el nodo.
de una manera apropiada para lo que es el desarrollo del método de aproximaciones sucesivas es utilizando propiedades matriciales. En este caso, B sub K se ha reescrito, se puede reescribir como la diagonal de todos los voltajes en la red. Entonces, B sub K por la sumatoria se expresa como un vector de diagonales, donde los elementos fuera de la matriz, fuera de la diagonal principal son 0, y en la posición de la diagonal, los valores son los que corresponden al voltaje en cada uno de los nodos. Teniendo esto en cuenta, se formula el método de aproximaciones, método alternativo de mayor facilidad desarrollo de los flujos de potencia. Para la solución de este método, se intenta dar solución al problema de la solución de flujos de potencia a partir del tratamiento de la matriz de admitancias en el sistema, la cual se divide en 4 partes. La primera, la primera parte de la matriz asocia todos los nodos de generación. La segunda, los nodos de generación con los nodos de demanda. La tercera asocia los nodos de demanda con los nodos de generación. Y finalmente, la cuarta parte asocia los nodos de demanda. Se tiene en cuenta también que la división de generación es igual a la traspuesta de la división de demanda a generación. Por lo tanto, la expresión YL de G es igual a la expresión YLGD. La matriz de impedancias que relata de generación de un nodo de generación en el sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema se puede dividir, dado que las divisiones pueden estar asociadas a distintos elementos. El problema se divide en ecuación de generación y ecuación de demanda, que se presentan en las ecuaciones 6 y 7. La ecuación 6 se debe considerar como una ecuación lineal, mientras que la ecuación número 7, la ecuación de demanda, se considera como una ecuación no lineal. Esto teniendo en cuenta que existe un producto entre voltajes de demanda, que son las variables del sistema. Entonces esto hace que no sea una expresión lineal. Realizando operaciones entre matrices, se define la ecuación para el nodo para D, que es una expresión recursiva en la cual se puede llegar a una solución a partir de una serie de iteraciones. Lo que quiere decir que cuando fx sea igual a f de x con un porcentaje de error que sea relativamente bajo, se llegará a una solución. Listo. Bueno, luego de haber definido entonces la ecuación iterativa recursiva para el método de aproximaciones sucesivas, se procede entonces a realizar un algoritmo con el cual se pueda solucionar este mediante algún editor de código, como lo puede ser MATLAB, que es básicamente donde se harán las pruebas más adelante. El primer paso de este algoritmo debe ser definir unos valores iniciales, en este caso para la variable B de demandas, B sub 0, cuyos valores de voltajes iniciales son generalmente 1. También se deben calcular la matriz de admitancias
es decir, la matriz de generación, matriz de demandas para los 4 casos. Aunque bueno, sabiendo también que anteriormente mi compañero mencionó que YLDGD y YLDG son básicamente lo mismo. O sea, aplicando una respuesta a una de las dos, claro está. Luego de esto, definir todas esas variables iniciales, también se define un número máximo de iteraciones. En nuestro caso, utilizamos un número máximo de 100, aunque lo que se espera es que este valor no sea alcanzado por el algoritmo, ya que de llegar a estos valores no estaría convergiendo el problema. Y bueno, ya planteado este algoritmo, la idea es montarlo en MATLAB. Y lo montamos entonces con los valores de la red de 15 nodos que ya mostraremos a continuación. Bueno, entonces esta es la red de 15 nodos. Como podemos ver, en la derecha está como tal el diagrama unifilar de esta red. Tenemos 15 nodos y 14 cargas y un nodo slack. Al lado derecho tendríamos los valores en PU de las cargas del sistema y las reactancias de cada línea del sistema. Y pues asimismo las conexiones entre estos, de qué línea a qué línea se está conectando cada nodo. Entonces seguimos en la diapositiva siguiente. Encontraremos los valores de la implementación de MATLAB, cómo se implementó este problema en MATLAB. Entonces, lo que se usa principalmente entonces es básicamente crear las matrices donde se encuentran los valores mostrados anteriormente de líneas y cargas para cada nodo. En las líneas los estamos poniendo en valores reales. Anteriormente se deben haber definido las bases con las que se van a trabajar, que en este caso son 11 kilovoltios y 200 kilovoltiamperios para las cargas. Entonces definimos para las impedancias una resistencia y una reactancia, y para las cargas una potencia activa y otra reactiva. También se define el tipo de nodo que es y, como habíamos mencionado antes, los voltajes iniciales. Listo. Ahora para poder tomar esos valores anteriormente puestos en matrices y convertirlos en PU, y además de eso sacar una matriz de impedancia como la que mencionamos anteriormente, la cual va a estar dividida en impedancias de demanda e impedancias de generación, se usa la siguiente subrutina. Lo primero que se debe hacer es pasar las impedancias a una impedancia base. Para eso se usa la matriz de líneas y pues se define como tal la Z de base, que es, como sabemos, es voltaje al cuadrado sobre la potencia. Dentro del for, lo que se hace es pues construir la matriz de impedancias, utilizando pues una variable in que pues define en qué fila se está calculando. Y pues como pueden notar, digamos, en los nodos también se está dividiendo por la potencia base. Entonces, bueno, ya después de esta subrutina se tendrá una YBus total, o sea, de los 15 por 15 nodos que hay en el sistema. Entonces, en la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, perdón, se muestra el algoritmo para la aplicación como tal ya del método de aproximaciones sucesivas. Entonces, como vemos, se usa la tolerancia de 1 a la menos 6, es una tolerancia pequeña. Se define también los valores iniciales, que depende de la matriz de los nodos, que pues como vimos anteriormente se colocaron en unos todos. Sí, igualmente el tipo de generación para la variable BG, que también se inicializa con un valor de 1. Luego las potencias y también en esta línea que le siguen ahora sí la división de la matriz YBus como la habíamos pues propuesto, que es la división de YBus de demandas y YBus de generación, utilizando la matriz obtenida anteriormente. Y seguidamente utilizamos también el número de iteraciones máximas, que pues es de 100, como había mencionado. Y luego de eso declaramos una variable de
inversa de la matriz de demandas, ya que si dejáramos esta variable dentro del for, el programa no estaría bien optimizado, ya que tendría que repetirse varias veces. O sea, tendría que calcularse varias veces, lo que no hace muy óptimo el sistema. Entonces, bueno, el programa entra al for y tiene en cuenta las iteraciones máximas, aplica la ecuación que hemos visto, la ecuación recursiva, que mi compañero postuló en las anteriores diapositivas, y dependiendo del valor que se le asigne a esta variable, se calculará el error, o sea, se comparará con el error, con el valor anterior a esta, que pues inicialmente es 1, pero que va a ir cambiando conforme no se cumpla esta condición, ya que pues como podemos ver, si no se cumple la condición dentro del if, en el else, el B0 tomará el valor actual de la ecuación. Esto se repetirá hasta que pues, se cumpla la condición de que el error sea menor al 1e a la menos 6. Y una vez se cumpla esta condición, pues el break cerrará completamente el ciclo for y tendremos los valores de voltajes y de pérdidas del sistema para cada nodo. Listo. Para verificar el método de aproximaciones sucesivas implementado en MATLAB, se desarrolló una simulación en Dixiden Power Factory con el método para el sistema IEEE de 15 nodos. En esta simulación se establecieron los parámetros de las líneas, los parámetros de las cargas y se definió el nodo slack como el nodo 1 al que se conecta una red externa. Acá podemos apreciar que el sistema tiene una topología radial en la cual hace que los circuitos principales, la línea 1, la línea 2, 3, se sobrecarguen en comparación con las demás líneas del sistema. Y además podemos ver la dirección de los flujos de potencia en la red. En la implementación de los resultados en la implementación y comparación de los resultados generados por Dixiden y por MATLAB, se resalta lo siguiente. MATLAB desarrolló el algoritmo de aproximaciones sucesivas, mientras que Dixiden utiliza Newton-Raphson para la solución del flujo de potencia. Ambos se definieron con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. Los resultados que se presentan en esta tabla evidencian la comparación entre los perfiles de tensión que se presentan en la red. Como se observa, son valores muy aproximados, hasta el orden de a la menos 3, tienen una muy buena aproximación. Y siguen el mismo patrón en el cual se muestra en la figura adyacente. Los perfiles de tensión presentan variaciones de acuerdo a las ramas presentes, y los nodos más alejados del sistema presentan las caídas de tensión más significativas. En este caso, el nodo 5 y el nodo 13, como se observa, son los más alejados del sistema. Acá podemos observar el nodo 5 y acá podemos observar el nodo 13. Las pérdidas principalmente son debidas a la cargabilidad que tienen las líneas que conducen hacia estos nodos. Finalmente, para demostrar la capacidad que tiene el método de aproximaciones sucesivas para reflejar resultados fiables,
se comparan las pérdidas encontradas en DeepSilent y las pérdidas encontradas en MATLAB, siendo estas equivalentes, demostrando así que el método de aproximaciones sucesivas puede ser aplicado eficientemente a redes de distribución con topología radial.